¿Qué tal? Mi nombre es Ángel de la Mora del Manifiesto Consumista y hoy quisiera platicarles sobre uno de los temas más fundamentales de nuestra existencia y que al parecer nadie ha levantado la mano para decir y criticarnos y guiarnos por el buen camino de cómo carajos hacer buenas presentaciones. Por lo tanto, vamos a comenzar con las cosas que debes de evitar sí o sí en tus presentaciones al momento de desarrollar un tema en tus clases, en tu examen profesional o en cualquier cosa. Punto número 1, por ningún motivo pongas música en tus presentaciones. Aunque suene bonito, aunque pongas a Mozart o a Beethoven, jamás pongas música en tus presentaciones porque eso puede distraer la atención del público en lo más importante, que es lo que tú tienes para compartir. La música no importa. Aunque sepas cómo poner música, aunque sea música muy bonita, jamás incluyas música en tus presentaciones. El punto número 2 es no usar transiciones entre diapositivas. Cada vez hay más efectos para transitar de una diapositiva a otra, muy originales y muy estéticas, pero no las utilices en tus presentaciones, ya que esto distrae mucho a los espectadores. ¿Qué quieres que vea el público? ¿La gran innovación del programador que hizo esta transición o el contenido que estás a punto de presentar? Entonces, por ningún motivo uses efectos para transitar de una diapositiva a otra. No hay nada mejor que la sobriedad. La tercera cosa que debemos de evitar es no utilizar las plantillas predeterminadas que nos ofrecen los distintos programas. En lo personal, cualquier cosa que ya esté prefabricada me molesta muchísimo. A mí me gusta ser muy artesanal y hacer todo desde el inicio y desde la nada. Entonces, evita utilizar plantillas predeterminadas. Estas plantillas predeterminadas ya tienen su propia lógica de la estructura de la diapositiva y muchas veces no coincide con lo que nosotros queremos compartir o la lógica que queremos utilizar. Pues, por lo tanto, puede chocar la intención que tenemos con la plantilla que tenemos y no coincidir al 100%. Yo te recomiendo que mejor tú construyas la lógica de tus propias plantillas, dependiendo de lo que quieres transmitir y cómo lo quieres transmitir. Estas son las cosas que debes evitar sí o sí. Ahora hablemos de las cosas que sí debes hacer y que te recomiendo que hagas. Hablemos del fondo de las diapositivas. Y para este tema, la frase de menos es más aplica perfectamente. Lo que más te recomiendo es que utilices un fondo totalmente blanco, que no tenga nada. Esa sería mi mayor recomendación, para que el texto o las frases o las imágenes que puedas utilizar sean lo más importante y no se distraigan con el fondo. Por eso, el ideal sería una plantilla totalmente blanca. Evita fondos muy llamativos o con muchos elementos. Lo más importante es el contenido que vas a platicar, no los adornos que puedas implementar. Algo que puedes hacer para agregar un poco de estética en tus presentaciones es que tú mismo hagas las plantillas. Hay muchas apps que te permiten editar imágenes. Puedes elegir un color favorito o alguna imagen y dejando un margen de algunos centímetros agregar un rectángulo blanco donde posteriormente agregarás la información. Incluso puedes agregar la imagen de tu escuela o de tu trabajo para verte un poco más elegante. Y después lo montas en el programa y listo. Así vas a tener un fondo que te permita expresar lo más importante, que es tu tema, y algunos elementos que sean estéticos, pero que no distraigan de lo fundamental. Ahora hablemos de las fuentes, del tipo de letra que vas a utilizar en tus diapositivas. Esto también va a ser un elemento que te ayude o que te distraiga al momento de compartir el tema con el público. Evita utilizar muchísimas fuentes o muchísimos tipos de letras. La regla es muy sencilla, solamente puedes utilizar 3 tipos de fuentes en todas tus diapositivas. Y mi recomendación es que sea la siguiente. La primera fuente que vas a utilizar es una fuente sencilla, pero que sea bastante gruesa, que te va a servir para enmarcar las cosas importantes o como separador. Aquí comienza mi marco teórico. Una letra bastante gruesa y bastante grande.
Después utiliza otro tipo de fuente que sea opuesta a la anterior, una fuente que sea mucho más delgada. Este tipo de fuente te va a servir para agregar la mayor cantidad de información en tus diapositivas. Y por último puedes agregar un tipo de fuente que sea alternativa, que tenga un poco más de adornos, que sea un poco más divertida, que puedes utilizar para resaltar cosas muy importantes o cosas que no debes de olvidar mencionar en tu presentación. El otro tema que hay que hablar es sobre los colores que vas a utilizar en tus diapositivas. Y la regla también es muy simple, hay que utilizar 3 colores solamente en todas las diapositivas. Si vas a utilizar un fondo blanco, utiliza para tus fuentes un color oscuro, pero no utilices el negro completamente oscuro, sino que utiliza un gris oscuro, un gris un poco más fuerte, pero nunca utilices un negro porque puede ser bastante agresivo a la vista. Evita colores muy intensos o muy brillosos como los azules, como los amarillos, como los verdosos. Utiliza más colores pasteles o colores más cálidos. Hay una página de Adobe donde puedes ver todas las posibles combinaciones de colores que te recomiendan utilizar. Yo te recomiendo que la utilices para poder elegir los 3 colores para tus diapositivas. Ahora hablemos sobre las imágenes. Y por el amor a lo que sea que amen, no atasquen las diapositivas con imágenes. Aunque sean muy importantes, no atasquen las diapositivas con imágenes. Y también no agreguen efectos de movimiento a las imágenes. Se ven bastante feas. Y distrae la atención a lo más importante, que es su exposición oral. Otra cosa muy importante al momento de poner imágenes es respetar los espacios y la proporción de las imágenes. En la actualidad, todos los programas tienen unas líneas que te ayudan a establecer los espacios predeterminados, respetando el espacio que existe entre imágenes y la proporción entre cada una de ellas. Por favor, utilicen estas líneas que nos ayudan a que nuestro trabajo sea mucho más estético y ordenado. Y ahora vayamos con la parte más importante de las presentaciones, y tiene que ver con el texto que ponemos en nuestras diapositivas. Y por favor, por lo que más quieran, y lo que no entiendo es si todo el mundo está mame diciendo que está súper feo poner un montón de texto en las diapositivas. No entiendo por qué lo siguen haciendo. Todo el mundo lo dice, todo el mundo lo critica, pero todo el mundo lo hace. Es lo que no entiendo, qué es lo que pasa con las personas. No lo hagan. Y en este punto voy a ser bastante radical. Está prohibido escribir oraciones completas. Una oración, por más simple que sea, ya es demasiada información en una presentación. Recordemos que una presentación solamente es un apoyo a nuestra exposición oral, donde tenemos que ser bastante elocuentes y bastante largos y bastante profundos al momento de explicar. Va a ser con nuestras palabras. La presentación solamente es un apoyo, elementos gráficos que nos van a permitir ejemplificar o recordar de lo que tenemos que hablar. Por lo tanto, solamente hay que utilizar palabras claves de lo que queremos explicar. Quedan prohibidos totalmente los párrafos completos y las oraciones. Solamente hay que incluir palabras claves. Podemos utilizar esquemas o organizadores gráficos, o incluso podemos utilizar simplemente puras imágenes, pero respetando la proporción y los espacios entre ellas. Y por último, solamente tienes que hacer todo esto que te acabo de explicar en 10 a 15 diapositivas. Olvídate de hacer 150, 50 diapositivas, 90 diapositivas o la infinidad de diapositivas que hacen, ¿sí? Todo lo que tienes que hacer lo tienes que presentar en 10 a 15 diapositivas, que en una presentación se debería de estimar entre 10 a 20 minutos en una exposición oral. Cualquier cosa que dure más de esos minutos ya no es una presentación ni es una exposición, es una tortura. Entonces, evita utilizar demasiadas diapositivas y evita utilizar demasiado tiempo. Tienes 10 a 15 diapositivas y tienes de 10 a 20 minutos para hablar sobre un tema. Lo demás es tortura. Bueno, espero que te hayan servido estos consejos que te doy al momento de presentar un tema. Y procura dedicarle tiempo a esto de la presentación. Evidentemente, de todo lo que has hecho de tu trabajo, la presentación es algo insignificante. Estoy de acuerdo, pero si no está bien hecha, puede ser un motivo para que
tu gran proyecto de investigación, tu gran proyecto de tesis, no se pueda expresar de la mejor manera. Te recomiendo que dediques un tiempo o que le pases la información o le pases una propuesta de diapositivas a un diseñador gráfico y que le eche una manita de gato para que pueda hacerlo mejor. Te recomiendo que lo hagas. Vale la pena invertir en eso. Y si no quieres contratar a nadie, pues sigue estos pasos y evita por los que más quieras estos puntos que te acabo de compartir. Mi nombre es Ángel de la Mora, del Manifiesto Consumista, y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.